¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de presentar un libro ante nuestro amable auditorio, un libro que publica el Centro de Estudios Carbonell y que es de la mayor relevancia para el ámbito jurídico porque se da en ocasión de la publicación de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que desde luego está llamado a tener una enorme influencia en el derecho mexicano y que se engarza con un tópico central para el derecho contemporáneo, que es el del razonamiento probatorio. Esta obra, denominada precisamente el razonamiento probatorio en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, está publicada por dos extraordinarios juristas duranguenses. Por principio de cuentas, el doctor Manuel Valadez Díaz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y por la magistrada Karen Flores Maciel. El magistrado Valadez Díaz nos hace el favor en esta mañana de acompañarnos para presentar esta obra que desde luego está llamada a formar parte de la biblioteca de cualquier abogada, cualquier abogado preocupado por el avance sistemático del derecho. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimado Alan, estimado doctor, por invitarme a tu programa. Un placer, y más que vamos a tratar un tema muy agradable, muy en boga, muy actual, y que creo que puede ser de mucho interés para tu público. Muchísimas gracias, estimado doctor magistrado. ¿Cuál es, por principio de cuentas, me gustaría preguntarle, el móvil de este tema? Ya sabemos de su inquietud de hace años, de hace tiempo, por involucrarse, por el razonamiento probatorio, porque usted tiene una larga ya trayectoria judicial, pero que además, y de eso platicaremos un poco más adelante, la ha combinado con una excelente trayectoria académica. Es de esos jueces académicos que tanto hacen falta en el escenario de nuestro país. Pero quisiera que compartiera con nuestro público cuál es el móvil, cuál es el propósito central de esta obra y cómo fue el trabajo que llevó a cabo en conjunto con la magistrada Karen Flores. Si es tan amable, doctor. Bien, muchas gracias, Alan. Comentarte. Esta obra surge, y yo lo he señalado en varias ocasiones, a instancia directa de Miguel Carbonell. Miguel es un abogado que siempre está muy atento a las novedades, a las exigencias que nuestra sociedad va teniendo. Y como resultado de ello, ya hace un tiempo, me llama por teléfono, me dice: oye, Manuel, fíjate que tenemos ya la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tiene muchos retos, desde luego, nuevas figuras, instituciones procesales, y a él de manera particular, conociendo precisamente el trabajo que yo ya llevaba realizado, ese camino andado sobre razonamiento probatorio, me dice: oye, ¿qué tal si pudieras llevar ese conocimiento, esa práctica a este código, a esta nuevo contexto de materia civil y familiar? Y pues vaya, habrá que decirlo que en un primer momento fue un gran reto, un enorme reto que me planteó Miguel. Yo había visto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, desde luego, desde un punto de vista de conocimiento mínimo, como un documento que surge y que todo jurista debemos conocer, pero con esa invitación, pues fue realmente una motivación muy especial el ponerme a conocerlo. En el camino precisamente de estudiar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se da precisamente mi ingreso ya como magistrado en el Poder Judicial, anteriormente juez ya de varios años, desde 2009, en materia penal, y empezando a caminar precisamente con este código y teniendo esa cercanía con la magistrada Karen Flores, que es especialista en materia civil y familiar, pues empezamos a platicar sobre estos temas. Y llega el punto en que decimos, bueno, pues vamos a hacer ese trabajo juntos, vamos a, por un lado, a aquilatar esa experiencia mía del proceso penal, de las técnicas, del conocimiento del interrogatorio, el contrainterrogatorio, de la valoración de la prueba, con el horizonte en materia civil y familiar. Lo empezamos a trabajar
y desde mi punto de vista alcanzamos un muy buen producto de mucha utilidad. Yo lo digo aún a este momento, en donde nuestro país tiene como fecha límite el 2027 para la aplicación del código. No existe mucha bibliografía sobre el tema. Yo desde luego quiero precisar que este nuevo código no solamente trae institutos procesales novedosos como el juicio civil oral o el juicio hipotecario oral, etcétera, sino que el fondo de los juicios, las reglas para ofrecer la prueba, para que se admita o se excluya, las reglas para que se desahogue y las reglas para que se valoren, han cambiado tremendamente. Ahora tienen una cercanía muy notoria con lo que ya hemos trabajado en materia procesal penal, y eso es lo que se desarrolla en el libro. De hecho, para todos los abogados que litigan materia civil y familiar, incluso los funcionarios judiciales, va a ser un cambio radical, en donde ya, por ejemplo, nos vamos a olvidar de esas preguntas, de que diga el testigo que es cierto como lo es, etcétera. Esas famosas pliego de posiciones ya no van a darse así, tendrán que darse de viva voz en audiencia, y ya no será un secretario de acuerdos quien de manera muy económica a lo mejor las califique, sino que serán las partes mediante el debate que realicen y a través de objeciones como un instrumento de control de lo correcto que resulte cada pregunta, quienes van a determinar qué pregunta sí se puede responder y cuál no. Ahora, todo esto tiene un camino muy interesante que se culmina con el momento de la valoración de la prueba, que yo lo digo en el libro y cada vez que tengo oportunidad lo hago. Tradicionalmente en nuestro país hemos visto a la prueba como algo muy sencillo en cuanto a que simplemente llevas a algún testigo perito, aporta la información en el proceso y puedes ya dar por sentado que es cierto lo que la persona dijo. Esto no es así. Es decir, el libro trata de responder la pregunta de qué debemos encontrar en una declaración de un testigo o un perito para creer que nos está diciendo la verdad. Así es. En ese punto en particular, doctor, el razonamiento probatorio en los últimos años, desde la doctrina, desde la dogmática europea, pero desde luego también en América Latina, en la cual usted se incrusta con varios de sus trabajos que ha publicado tanto en el Centro de Estudios Carbonell como en otras editoriales de prestigio, desde luego que ha dejado de ser un campo particularizado del conocimiento y ha entrado en contacto incluso con la filosofía del derecho, con la argumentación jurídica, con la propia epistemología, por razón de lo que usted comenta, en el sentido de que el razonamiento de la prueba, la valoración de la misma, necesita verse a la luz del contacto interdisciplinario que se tenga, por ejemplo, con la psicología, o que se tenga, desde luego, también con la propia argumentación. Ustedes en su libro refieren una batería de referencias bibliográficas, pero también aportaciones propias, por ejemplo, en ese tema particular de la psicología y de un tópico específico que sería el testimonio. Cómo la psicología contemporánea entra y debe desde luego enlazarse con el derecho para que los desarrollos que tiene, muchos de ellos nos hablan de cómo la memoria es algo reconstructivo, de cómo los recuerdos también, la reivindicación de los mismos se va dando de manera paulatina, y esto con un entendimiento científico propio, lo cual no acontecía hace algunos años. Como usted bien dice, se trataba la prueba simplemente como una etapa más de un procedimiento, y es un tema absolutamente complejo. ¿Qué es el tipo o cuál es el tipo de desarrollos, doctor, que ustedes han identificado en los últimos años y que incluso han llegado a trabajar en esta obra, pero también en su práctica en el Tribunal Superior de Justicia? Porque esa es una de las grandes bondades, la combinación del trabajo teórico y práctico que hacen en libros de esta envergadura intelectual, pero también en sus labores cotidianas en el Poder Judicial. Fíjate, Alan, planteas un escenario muy interesante. Prácticamente estamos hablando de cómo ha ido evolucionando ese binomio de derecho y ciencia. Claro. Y ahorita estaba recordando una colección del Colegio de México que dirige el ministro en retiro José Ramón Cosío, en donde el centro de la colección es tratar de establecer y de fortalecer ese vínculo entre derecho y ciencia. Yo soy de la idea que el derecho, mientras más cercano esté a la ciencia, y cuando digo ciencia me refiero a la psicología, a la filosofía, a la economía, vaya, a las ciencias, por ejemplo, en cuestiones de criminalística, en fin,
yo creo que obtenemos mejores resultados. Y desde luego que en ese caminar que ha tenido el derecho de la mano de la ciencia, soy de la idea que cada vez hemos obtenido mejores resultados, pero eso no ha sido gratuito ni sencillo, porque en la práctica judicial es necesario que se logren aterrizar todas estas corrientes. ¿A qué voy con eso? Anteriormente, y parece hasta paradójico de que todos los procesos judiciales, indistintamente de la materia que se traten, el centro de los mismos es la prueba. A final de cuentas, las partes demuestran sus pretensiones con la prueba que llevan al proceso. La prueba sirve para acreditar hechos y los hechos pues tendrán una consecuencia jurídica según la ley que estés aplicando. Pero la base de todo es la prueba. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la historia de nuestros procesos judiciales? Pudiéramos afirmar que hasta hace muy poco tiempo, y esto lo digo muy poco tiempo porque estamos tratando de cambiar. Imagina tú, anteriormente había sentencias incluso de juzgados de tribunales federales en donde se decía, bueno, el testigo al momento de que lo voy a valorar, parto yo de la idea de que protestó conducirse con verdad. También pondero que dice haber percibido el hecho a través de sus sentidos. Después añado de que no observo rasgos de mendacidad. Y pareciera todo ese tipo de frases, pues un fraseo muy elegante, que con el paso del tiempo incluso en las sentencias lo tenemos muy bien redactado, casi rayando en la poesía jurídica, en donde cualquiera que lo lee de primera intención dice, oigan, pues esto está genial, debe de estar diciendo la verdad, porque, pues imaginen ustedes, protestó conducirse con verdad, dice que lo vio a través de sus sentidos y dicen que no se ve algún rasgo de mendacidad, pero son conceptos al aire, porque si vamos ya a reflexionar un poco, a hacer algo de reflexión, de filosofía sobre esto, de análisis de una buena argumentación, pues empezamos a descubrir que el hecho que le protestes a una persona a conducirse con verdad no te dice nada que lo va a cumplir. El hecho que una persona haya percibido algo a través de sus sentidos tampoco te dice que sea verdad, porque los sentidos pueden engañar. Y como comentabas ahorita, el hecho que alguien haya visto algún suceso, algún fenómeno, no quiere decir que lo pueda reproducir en medio año, 1 año, 2 años de manera posterior, pensando que la mente fuera una especie de aparato reproductor que nada más le das play y reproduce todo lo que viste hace 1 o 2 años. Eso no es cierto. Y pudiéramos incluso también añadir que esa parte donde en muchas sentencias decíamos, oye, es que no le observo rasgo de mendacidad o de que está diciendo alguna mentira, pues dime en base a qué estás llegando a esa conclusión. Y entonces, este tipo de conocimiento nos ha puesto a confrontar las formas en que estamos trabajando. Yo lo digo de manera muy práctica y voy precisamente a lo que vimos ahora. En los tribunales es muy común que pase uno por afuera de los juzgados. Yo lo recuerdo cuando fui juez, que hubo un tiempo en que tuve una oficina en un primer piso y yo escuchaba al abrir la ventana a los testigos que iban a declarar en las sesiones de juicio y a los abogados que le decían, oiga, acuérdese bien, tal día, tal hora, en tal lugar, usted vio esto. Caramba. Y ahorita si fuéramos no sé, al tribunal, afuera de los juzgados familiares, va a pasar lo mismo. Así es. Y entonces, eso, a los que nos podemos estudiar la valoración de la prueba, tendremos que preguntarnos, caramba, esos testigos ya al momento que van y declaran, los protestan, dicen los datos, etcétera. ¿Eso quiere decir realmente que están diciendo la verdad? Yo creo que el análisis debe ir más allá. Ahora, ya entrando a lo que es la práctica judicial, y decía yo que vamos de poco a poco, todavía, por ejemplo, en materia penal, es muy común que se diga, oye, mira, esto es creíble porque el testigo lo percibe a través de sus sentidos, porque bajo la regla de la lógica de identidad le creo, etcétera. Eso sin explicar la regla, ni mucho menos. Pero lo que está sucediendo es que seguimos valorando igual que antes, pero ya los tribunales federales están exigiendo estos conocimientos de razonamiento probatorio que en tiempos del ministro Saldívar estuvieron muy impulsados, muy potenciados, y resulta que cuando llegan a consideración de tribunales federales simplemente están concluyendo que hay una indebida valoración. Y eso hemos hablado ahorita
del testigo, de psicología del testimonio, pero hay muchas áreas más todavía, por ejemplo, con los peritos, en donde, caramba, yo creo que si nos ponemos a reflexionar sobre eso, y fíjate lo rico de lo que comentabas hace un momento, lo abundante, de que esto tiene vínculo con argumentación jurídica, tiene vínculo con filosofía del derecho, tiene vínculo con la psicología, Así es. desde luego con nuestra materia, incluso con economía, en fin, en donde hemos empezado a cuestionar conocimientos y que antes simplemente damos por sentados. Oye, mira, si tienes un testigo que te declara absolutamente todos los hechos de pe a pa con puntos y comas, ya está perfecto. No, vamos a ver que hay cuestiones que no son creíbles. En materia penal, por ejemplo, tenemos algo muy común. Hay una zona cuando el declarante es menor de edad y está en un rango de edad de los 3 a los 5, 6 años de edad, en donde es muy difícil recuperar esos recuerdos. Así es. Y en ese sentido, doctor, todo este engranaje científico, cognitivo, incluso conductual, psicológico, pues es algo que debe observarse de una manera muy amplia a la luz de este nuevo Código Nacional. Las ciencias cognitivas, las ciencias que desde luego estudian también el funcionamiento del cerebro humano, están en constante transformación y muchos de estos hallazgos, muchos de estos elementos de avanzada que encontramos ahora en el derecho y de los que han trabajado también juristas como Jordi Ferrer en la Universidad de Girona y demás, continúan transformándose el día de hoy. Por lo tanto, la labor jurisdiccional y también la labor de las y los litigantes debe recoger todos estos esfuerzos. Y otro de los puntos, doctor, que también es muy valioso en esta obra que estamos comentando aquí frente al auditorio, es el impacto que tendrá en general sobre el derecho por virtud de la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En ese sentido, ¿cómo usted considera, por ejemplo, que una materia tan importante como la del amparo puede llegar a tener también una repercusión, el entendimiento del razonamiento probatorio y fundamentalmente del nuevo código por virtud de esa característica que mencionábamos de la supletoriedad, doctor? En casos que involucren derechos fundamentales, en casos complejos que involucren también colisión de principios, si bien es cierto que la constitucionalización del derecho cada vez lleva a pensar y aplicar muchos de estos contenidos en las materias cotidianas, en los temas familiares y penales, pero cuando hablamos del amparo, cuando hablamos de los litigios constitucionales, ¿cuál puede ser la importancia del razonamiento probatorio, doctor? Fíjate, Alan, que yo creo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el primer documento normativo en nuestro país que de lleno nos sitúa en el razonamiento probatorio. Anteriormente, desde luego, y por mi origen penalista lo digo, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya hablaba de valoración, habla de valoración libre y lógica, etcétera. Pero el Código Nacional de Materia Civil y Familiar, en su artículo 343, destaca específicamente una valoración racional de la prueba. Es decir, pone el punto de atención de manera así muy clara en que tenemos que valorar de forma racional, de manera racional, la prueba, la cual desde luego conlleva a analizar la prueba de forma libre y lógica, aun y cuando desde luego el código habla de prueba plena, pero ese es un tema ahí analizable aparte, y que desde luego yo creo que la misma legislación de amparo, los mismos juicios de amparo se van a ir viendo empapados de ello. De hecho, cada vez es más frecuente que el juez de distrito en un amparo indirecto, me salgo un poquito de la materia, pero en materia penal, en los casos de prisión preventiva, ya hay casos de tutela anticipada donde sí ha habido una ponderación de derechos por parte de los jueces federales, y creo que con la fortaleza que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a lograr impactar a prácticamente todo nuestro sistema jurídico mexicano. De hecho, el otro día me pedían de una institución educativa, están planteando hacer una maestría sobre este código, y en uno de los puntos me decían, oiga, a ver, dinos, por favor, ¿con qué legislaciones puede tener contacto o con qué profesiones? Caramba, con la cuestión de la supletoriedad
prácticamente en todos los procesos, a final de cuentas, aparece como una herramienta supletoria la materia civil familiar en el ámbito adjetivo. Así es. Y si lo abrimos a las profesiones con las que puede tener contacto, es un universo tan grande. Yo hasta que me plantearon el ejercicio, dije, bueno, pues de entrada va a impactar la labor de funcionarios judiciales, de los notarios públicos, que ya van a poder llevar a cabo trámites de divorcio de manera privada, ya se va a poder, pero tendríamos que añadir ministerios públicos en tutela de derechos de menores, personal de la Comisión de Derechos Humanos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Caramba, el universo de personas vinculadas a este documento es enorme. Sumamente amplio. Sí, y el hecho de que en la propia legislación se hable de una valoración racional de la prueba, yo creo que nos pone ante un reto enorme, porque no solamente es valorar la prueba. Decía Tarufo, que la prueba tiene momentos previos para análisis, que es en su conformación de su ofrecimiento de admisión, luego su desahogo y finalmente su valoración. Este es un reto enorme para los litigantes, en donde no solamente va a ser, oye, pues es que ahora voy a tener que hacer interrogatorio y contrainterrogatorio, sino que van a tener que crear o generar, como dice el código, la idoneidad y credibilidad de su prueba. No solamente va a bastar decir, mira, llevé a mi testigo y dijo lo que dijo. No, tienes que generar un contexto racional en el cual el juzgador le pueda otorgar valor a lo que el testigo dijo. Así es. Y en ese sentido, pues, doctor, pues definitivamente estamos ante una obra que por su importancia, pues, debemos nosotros discutir, dialogar sobre ella, que lo estamos haciendo en ejercicios como este. Por virtud del poco tiempo con el que tenemos, yo le propongo en un segundo programa, en una segunda emisión, seguir conversando sobre ella, pero desde luego que lo que hemos platicado en esta ocasión ha sido de la mayor importancia, y nuestro auditorio sin duda alguna se lleva impresiones muy avesadas y reflexiones muy profundas sobre la importancia que tiene el razonamiento probatorio y cómo impacta también en el ejercicio de sus derechos, en la protección de los mismos, y desde luego en cómo la profesión jurídica necesita de una renovación profunda, de una renovación también que debe irse dando de momento a momento, y que esto se hace gracias a la labor, pues, de personas comprometidas como usted. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en esta primera emisión, pero esperemos que sea la primera de muchas en donde podamos conversar sobre su ámbito de expertise, que en el derecho es muy vasto. Usted quizá de formación es penalista, pero también tiene un vasto conocimiento en el derecho constitucional, ahora en el derecho civil y familiar, y es desde luego siempre un privilegio conversar con usted, doctor. Así que muchísimas gracias. Querido por Alan, haber estado con muchas nosotros. gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio. Como siempre, les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a estar con nosotros en la siguiente emisión.